Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de e-book como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Bien, muy buenas a todos y todas las oyentes y personas que se encuentran en estos momentos viendo esta transmisión. Esta es una transmisión promovida por la revista Relatos Increíbles y es un programa que hemos creado para poder conversar con cada uno de los autores que han publicado y que publican actualmente en nuestra revista. El espacio lo denominamos o lo decidimos llamar Autores Increíbles. En estos momentos nos encontramos con Rodrigo. Rodrigo es licenciado en Educación en la especialidad de Lingüística y Literatura por la Universidad Nacional de Santiago. Presentó al grupo literario Los Mandarines. Actualmente es docente en dicha institución y participa en los eventos nacionales e internacionales de literatura en la calidad de ponente y con publicaciones. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Javier. Gracias por la invitación. Acá presentes para poder hablar un poco de literatura y las pandemias. Bien, vale. También nos encontramos en estos momentos con María José. María José es graduada de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad Ferdinand del Sagrado Corazón, donde también obtuvo la licenciatura en dicha carrera. Es traductora, colegiada, certificada, avalada por el Colegio de Traductores de Perú desde el 2007 y es traductora de los idiomas español, inglés y francés. ¿Cómo estás, María José? Bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Espero que hoy hablemos bastante de este tema que es bastante importante ahora en la coyuntura, ¿no? Sí, es verdad. Estamos pasando por un momento histórico en donde también nos atañe un poco ese tema de las pandemias y vamos a ver esos aportes que tenemos que hacer con respecto a la literatura. También nos encontramos con Hans, es de Lima. Es economista de la Universidad del Pacífico con una maestría en periodismo de la Universidad de Gales. ¿Cómo estás, Hans? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Ya, genial. Muchas gracias por la invitación. Está muy bien, estamos realmente complacidos de tenerlos acá, personas que pues vamos a discutir un poco, vamos a hablar un poquito sobre este tema de las pandemias y la literatura. Son siempre bienvenidos a este espacio Autores Increíbles, que como dije antes, pues es el espacio que hemos creado desde la revista Relatos Increíbles para poder conversar con cada una de las personas que colaboran y que apoyan a nuestra revista. Para las personas que se encuentran en estos momentos viéndonos, es muy importante su aporte a Patreon para poder seguir con este proyecto, con esta idea y con este sueño que tenemos, que es al mismo tiempo un sueño literario. También mencionarles que acaba de salir nuestra última publicación, nuestro último número de la revista, en donde hay cuentos realmente espectaculares y pues bueno, en donde la idea es que nos leamos, nos compartamos y por ahí vienen más sorpresas con respecto a ese último número. Bien, chicos, de nuevo, bienvenidos. Esta es su casa. Estamos acá, siéntanse tranquilos, acomódense y arrancamos con nuestra participación de este espacio. Comencemos aclarando un asunto. ¿Qué es una pandemia? María José. Bueno, es en realidad una situación que se da por un virus, por una bacteria. En este caso, cuando es pandemia, es a nivel mundial, ¿no? No es solamente una epidemia que es solamente en un territorio,
que ya vamos a ver, pero pandemia ya es a nivel mundial, en realidad, que engloba a todas las personas y todos están involucrados. Vale. Hans, una pandemia. ¿Qué entendemos por pandemia? A ver, se supone que la diferencia entre epidemia y pandemia es que pandemia ya alcanzó a todos, ¿no? O sea que el virus ya se proliferó, ya no está controlado, ya no está, ¿cómo se llama? Contenido. Eso es lo que nos ha pasado con el COVID, ¿no? El COVID en algún momento era una epidemia nomás, pero ya se proliferó, ya no se puede controlar, ya, entonces ya es pandemia. Vale. Entonces, tal vez se puede llegar a pensar que una es local y la otra es global, un poco más mundial. Sí. No, en realidad no tanto porque no tiene que ver con el nivel, o sea, el nivel geográfico, sino con el nivel de una población. Entonces, estás hablando que dentro de una ciudad a todos les dio, ya es pandemia. Ok. Rodrigo. Bueno, sí, consideramos sobre todo la pandemia por los efectos catastróficos que genera, y enfocándolo un poco a la literatura, efectivamente ha servido de marco general para que muchas obras tengan como contenido una pandemia y para evidenciar muchas veces la crueldad humana en obras que han marcado al lector, como por ejemplo ensayos sobre la ceguera, donde se refleja la atrocidad de una ceguera blanca y cómo va menguando la capacidad humana, diríamos, de muchos, ¿no? Hay varias escenas que son importantes comentar en este momento. Vale. ¿Qué es? Bueno, ya lo mencionó Rodrigo, pero ¿qué es ese? En este momento pues sentimos un aislamiento, ¿no? Una especie de acorralamiento. Pero ¿qué es lo que tiene tras de sí la pandemia que ha sido tan buen material para crear literatura? Hans. O sea, yo creo que es el elemento del conflicto, ¿no? Porque si tú ves típicamente una novela de fantasía o de terror, tiene, o sea, en su modelo más clásico, tiene un inicio en el cual todo es normal, o sea, estamos en una normalidad, pasa algo que rompe esa normalidad y nos pasa a una situación conflictiva, ¿no? En la cual tienen que desarrollarse algo. Entonces, yo creo que una situación como una pandemia sigue una estructura como esa, ¿no? O sea, todos estábamos en una normalidad, llegó el COVID, rompió esa normalidad. Ahora hay conflicto interno porque, bueno, tienes que alterar, digamos, la manera como vives, cómo haces las cosas, cómo haces las compras, y eventualmente, en teoría, vamos a llegar a una nueva normalidad, ¿no? Entonces, si lo ves desde el punto de vista así de la estructura de una historia clásica, es exactamente eso. Ya. Rodrigo. Sí, efectivamente, viendo esta estructura clásica, podemos hablar incluso de una tipología de cómo se va desarrollando esta temática. Por ejemplo, si nosotros vemos la literatura de la ciencia ficción, es muy interesante ver cómo estas obras plasman a estas pandemias. De epidemia se van a pandemia. Puede ser el caso de una zombificación masiva, puede ser una enfermedad, puede ser un virus, o por último puede ser algo inexplicable, como en el caso del texto de César Vallejo, citando a los peruanos, en Los Cainas de escalas melografiadas de 1929, asistimos ahí a una curiosa epidemia, porque los personajes de ese pueblo andino se convierten o se comportan como simios, y ellos critican a los que se convierten, a los que son hombres, ¿no? Entonces es interesante eso, ver cómo Vallejo lo escribe de manera de ciencia ficción, y los personajes, pues de hecho, que se vuelven locos, y es un universo muy interesante leer ese texto, cuando dicen, por ejemplo, mira, ese pobre loco se cree hombre. Los simios le están diciendo eso a los que son hombres, ¿no? Por ejemplo, ahí sería un tipo de eso. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror.
Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. ¿Al aire? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso al programa Autores Increíbles. Por una cuestión técnica, Javier Gómez tuvo que ausentar un momento, entonces si ven mi cara y abajo ven el letrero que dice Javier Gómez, no soy yo, pero yo soy la que lo va a estar cubriendo. Estábamos hablando acerca de la literatura y la relación con las pandemias, y me gustaría preguntarles a ustedes cuáles son los ejemplos más significativos o que tienen... que han tenido un impacto sobre ustedes, sobre literatura y su relación con las pandemias. ¿Rodrigo? Bueno, sin duda, una de las que me marcó más como lector ha sido Ensayo sobre la ceguera, como ya había mencionado, esta ceguera blanca que arrasa con la población de una manera tan intempestiva como lo es toda pandemia. Y sobre todo las escenas que se plasman ahí, ¿no? La deshumanización, como venía diciendo. Por un lado está el temor a ser contagiado o tener este mal, y por otro lado está las personas que quedan ciegas, actúan, no pierden su grado, diríamos, de brutalidad, ¿no? Como por ejemplo se da la violación a las mujeres en el manicomio. Esa es una escena muy marcada en la que entran estos hombres y toman el poder con las armas incluso, y a las mujeres no les queda más que someterse prácticamente a esto, ¿no? Otra escena importante también, es curioso que la mujer del médico no sufra esta enfermedad a lo largo del texto, aunque al final nos sorprende con algo obviamente inesperado, ¿no? Esa sería una de mis referentes. No, y además es una muy buena observación la que estás haciendo, y justo lo que empezabas a comentar hace unos momentos acerca de la crueldad humana y cómo se ve intensificada y cómo se ve puesta de manifiesto en la literatura con estas temáticas. Sí, efectivamente, sí es. Y yendo a un punto quizá a los compañeros panelistas, también es interesante cómo se da en el caso de los zombies también, ¿no? Que creo que ahí tenemos a un representante que estudia precisamente eso, ¿no? Para que pueda hablarnos un poco de ello, ¿no? De los zombies, sobre todo, que también es muy interesante y muy actual, ¿no? Ok, sí, de hecho tienes toda la razón. ¿Qué nos podrías decir, Hans? Yo creo que en la literatura universal, o sea, digamos de todo, no necesariamente latinoamericana, hay una serie de referencias que son, o sea, como se dice, fundacionales, ¿no? Por ejemplo, está Yo soy leyenda, o sea, que de Matheson, que es una novela excelente, es lo mejor que puede haberse escrito en ese momento. No es de zombies, pero es justamente una pandemia, ¿no? Es el último sobreviviente, el último ser humano sobreviviente de una pandemia en la cual todos los demás seres humanos han sido convertidos en vampiros. Y esta persona tiene que sobrevivir noche tras noche a los ataques, estar bien. Entonces, eso, la descripción, por ejemplo, de la vida de esta persona, los limitantes de esta persona, porque el héroe no es un comando, no es un científico, no es un superhéroe, sino es un obrero, ¿no? ¿Cómo se llama? Es clase obrera, es un tipo muy corriente que no tiene estudios superiores en ciencia y nada, y tiene que tener la manera de sobrevivir, y sobrevive, y no solo sobrevive, sino que se convierte justamente en la leyenda del título, ¿no? Está eso, después, bueno, Guerra Mundial Z, que es quizás un cliché mencionarla, pero es así de buena. Y una cosa que me encanta de Guerra Mundial Z es que captura muy bien, ¿cómo se llama?, el estilo de vida de la gente, ¿no? O sea, para el que no sabe, cada capítulo transcurre en una realidad distinta,
o sea, en un país distinto del planeta. Y lo que te cuentan es, ¿cómo se llama? Es muy, o sea, si alguno de ustedes ha tenido la suerte de viajar a uno de los lugares a los cuales él está hablando, es exactamente eso, ¿no? O sea, Max Brooks ha hecho un muy buen esfuerzo en entender la idiosincrasia de cada lugar, ¿no? Y de ver por qué en algunos lugares los humanos sí colaboraron y otros no, y por qué en algunos lugares la gente se sobrevivió y en otros no. Porque es muy fácil tirarse todo al negativo, ¿no? De decir que, bueno, pues viene una pandemia y todos los seres humanos va a aflorar lo más oscuro de su ser y todos nos vamos a matar entre nosotros, y nos vamos a robar y nos vamos a, no sé, a asesinar. Pero esa es la opción fácil en realidad, ¿no? O sea, esa es, digamos, o sea, esa es la versión más fácil de la historia, ¿no? La verdad es que el ser humano por más de miles de años ha colaborado, o sea, claro, es un ser, no necesariamente es bueno, pero de naturaleza buena, pero ha logrado hacer cosas increíbles colaborando, ¿no? Entonces, ¿por qué no habría que suponer que ante, digamos, una crisis terrible va a poder salir adelante, ¿no? Entonces, Max Brooks lo que hace es equilibrar un poco, ¿no? Las historias negativas con las positivas y termina mostrándote un cuadro optimista, que es, yo creo, lo más interesante. Y después acá del Perú hay un escritor que se llama Luis Apolín, y yo creo que es lo máximo, que deberíamos promocionarlo más. Él es de Huaraz, que es el norte del Perú. Y él escribe o sea, él escribe unos cuentos que son muy buenos de zombies y que son muy negativos, o sea, son muy pesimistas. Pero eso no quita que sean buenos cuentos, ¿no? Con buen trasfondo, y muy bien contados, con muy buenas descripciones. Pero lo bacán de sus cuentos es que entre ellos se relacionan. Entonces, si uno lee varios de sus cuentos, va a notar de que hay cosas que se cruzan entre ellos, ¿no? O sea, hay un cuento, por ejemplo, en el que una persona dejó una puerta cerrada, y después en otro cuento uno va a ver que una persona llegó corriendo y encontró la puerta cerrada, ¿no? Entonces tiene esos guiños que son bien originales, creo. Y de hecho, me parece muy bueno el comentario que haces acerca de Guerra Mundial Z, si bien es algo que conocemos o que hemos escuchado mucho, la forma en la que pone los testimonios de distintas partes del mundo es muy importante porque además busca hacer un poco de contexto social y de por qué en distintas partes del mundo se da distinto el fenómeno. Entonces termina siendo algo muy relevante. Claro, claro. Y de hecho, él tiene otros 4 cuentos que sacó en otro libro, que se llama, no me acuerdo ahorita el nombre, pero los cuales él cierra supuestamente su arco de zombies. O sea, él cuenta los últimos cuentos que va a contar sobre zombies nunca más, Max Brooks. Y son un muy buen cierre, ¿no? Porque, o sea, te hace un cierre como que psicológico, otro cierre emocional, en el cual simbólicamente él tiene que matar a su padre, básicamente. ¿Cómo se llama? O sea, te muestra que ha pensado mucho el tema, ¿no? Y te da pena, a mí hasta incluso me da pena que las nuevas cosas que incluso ha escrito Max Brooks hoy en día, sobre otros temas, sobre otros universos, nadie le da bola, porque, digamos, ha sido tan exitoso con Guerra Mundial Z que ya nadie le da bola con las nuevas cosas que sacan. Claro, eso es algo que por desgracia pasa mucho con muchos autores. Y sí. Me gustaría preguntarte, Marijo, ¿prefieres? Majo está bien. Majo, perfecto. Me gustaría preguntarte acerca de lo que tú consideras sobre la literatura de pandemias. Bueno, en mi caso, que ahorita estoy trabajando con la editorial para traducir el diario del año de la peste, de Defoe, en este caso, por ejemplo, se trata de un diario, como lo dice su título, ¿no? Si bien se ha relatado muchísimas cosas que esta persona supuestamente ha vivido, porque a la hora que he estado traduciendo también he investigado y algunas personas dicen que no necesariamente Defoe ha sido el que ha vivido todas estas cosas, porque uno tenía 5 años cuando eso sucedió. Entonces, digamos que por ahí no es tan creíble, se podría decir que es un tema más o menos ficticio, pero también se podría pensar, como él dice y alega, que realmente fue que él lo vivió y no necesariamente porque tenga 5 años, ¿no? Porque, bueno, en una situación así de tanta desesperación en todo el rato, en toda esa época, o sea, igualmente marca a las personas, ¿no? Estar encerrado, muchísimas cosas han pasado. Nosotros actualmente también, a la hora que he estado trabajando en la traducción, he aprendido muchísimas cosas. Es algo que también me encanta de mi carrera. Y no hay mucha diferencia en cuanto al actuar de las personas. A pesar que hayan pasado muchísimos años, que haya habido avance de tecnología, de medicina, hay muchas situaciones iguales. Por ejemplo, aquí en Perú no hay muchos médicos para tratar
a los enfermos, las personas toman medidas equivocadas, salen despreocupadamente, piensan que no les va a pasar nada. Y es exactamente lo mismo, o sea, todo lo que narra Defoe en el diario es como que es lo mismo. Entonces, la humanidad, por así decirlo, en cuanto a actitudes frente a este tipo de situaciones, no ha cambiado mucho, a pesar de todos los avances tecnológicos y todo esto, siempre permanece, ¿no?, el actuar de las personas, ya sea buenas o malas, porque en el relato que él da, habla de muchísimas cosas, de fanatismo religioso, hablan también de que la pandemia era un castigo divino que Dios les había mandado por culpa de los judíos, muchísimas cosas. Hay personas que también se aprovechaban, chamanes que te prometían cosas para salvarte y al final la gente tomaba y terminaba muriéndose por los venenos que tomaban. Y es algo que vemos hasta ahora, ¿no? Claro, sí, estas ciertas constantes que van a aparecer en un montón de situaciones, o sea, ya sea en literatura o en la vida real, por desgracia. Sí. Quisiera aprovechar para recordarles a todos que nos apoyen en Patreon, que compartan esta publicación, que le den manita arriba y que nos sigan en todas las redes, que es Relatos Increíbles, y que no dejen de sintonizar este programa. Enseguida volvemos, vamos a una pausa comercial. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores Increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Bien, muchas gracias a Isabel que estuvo cubriendo aquí un gran fallo técnico. Una disculpa a todos ustedes, los chicos que se encuentran aquí en estos momentos en esta entrevista, de verdad, lo siento, solo fue un inconveniente. Bien, lo que alcancé a escuchar antes de retomar la entrevista, estábamos hablando un poco de esa condición humana que la pandemia o las pandemias suelen aflorar, ¿sí? Pero cuando hablamos de la condición humana son muchas las actitudes o las manifestaciones que nosotros afloramos en un momento cuando se cae toda la vida social y toda la vida normal y todas las rutinas que como humanidad solemos manejar. Para cada uno de ustedes quisiera escuchar ¿qué es eso que la literatura nos revela, esa proyección contrafáctica, ese qué pasaría si hay una pandemia que puede llegar a aflorar o que hemos visto tal vez en la literatura o en la traducción que Majo está haciendo, que aflora en un momento de pandemia? ¿Podríamos comenzar con Majo? Sí, bueno, por ejemplo, en el diario del año de la peste, él narra diferentes tipos de realidades, de diferentes tipos de personas que él ve pasar desde la ventana de su casa. Habla de muchísimas actitudes que la gente toma, ya sea buena, ya sea mala. Como decía hace un momento, hay gente que incluso llega a robar. Eso aún se ve. Por eso digo, la diferencia que existe es mínima con la realidad.
O sea, vemos que las actitudes de las personas antes y ahora es casi lo mismo. Entonces, han habido acciones malas, han habido momentos en que las personas se han desesperado porque es algo nuevo, porque tienen miedo, no sabían qué hacer. En esa época, las personas que tenían casas en los campos, se iban a los campos huyendo, se iban a los barcos huyendo, a refugiarse. O sea, miles de actitudes que individualmente ellos pensando en ellos mismos y eran por alguna forma egoístas con los otros, terminaban haciendo que los demás se contagiaran, ¿no? Entonces, si bien vemos que cada uno ha pensado en salvarse, muchísimas veces esas actitudes han sido muy egoístas y han repercutido para que la epidemia se vuelva pandemia, porque en algún momento se pudo haber controlado, creo yo, pero de acuerdo a toda la realidad, los viajes, es que es muy diferente ahora, pues, ¿no? Entonces, actitudes malas, actitudes buenas, también, no sé, el hecho de estar encerrados en 4 paredes, muchas personas que se encuentran solas, que no tienen papás, no sé, que se encuentran en la calle, son diferentes realidades y yo creo que de acuerdo a las realidades de cada persona, actúan de diferente manera, ¿no? Bien, está bien. Rodrigo. Bueno, lo que podría decir de mi parte es que la mayoría de obras que tratan sobre epidemias muestran el lado más atroz del ser humano, que como había dicho Majo hace un momento atrás, tiene que ver mucho pues con que las épocas, lo único que cambian son los años, pero las conciencias siguen siendo las mismas, la deshumanización sigue siendo la misma, la segregación, ¿no? El mismo hecho de que yo esté sano y otro esté infectado ya implica, y el hecho de alejarme de él o rechazarlo implica ya esa segregación que es lo peor precisamente para alguien que está con ese mal y lo que acrecienta esa enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hay varios títulos que podemos mencionar donde se evidencia todo esto, ¿no? Si hacemos un repaso, son muchas obras las que hablan sobre las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Albert Camus con La peste, ¿cierto? A partir de las ratas, algo tan interesante que desde la primera página nos llama la atención cómo estos animales, estos roedores llegan a la ciudad y a partir de ellos se genera una destrucción total, una devastación, diríamos, ¿no? Rumas de cadáveres, infección, enfermedades que van generando. Y así, eso por ejemplo es en el mismo hecho, ¿cierto? En el mismo hecho que sucede, y otras son contadas desde una perspectiva un poco quizá más intimista, donde los personajes reflexionan, analizan un poco la situación, y sirve también para utilizar otros tópicos, ¿no? Como por ejemplo en El amor en los tiempos del cólera, ¿cierto? Que utiliza básicamente también esta enfermedad para expresarnos que en medio de ello hay la posibilidad de amar también, amar en un tiempo muy, muy largo, ¿no? Por ejemplo, eso. Bien, este tema de la capacidad de amar, que yo lo quiero enfocar hacia la esperanza, es decir, ¿qué nos queda como esperanza en una última pandemia? Quiero dejarlo para cerrar, pero por ahora, no sé si Hans todavía esté con nosotros. Sí, acá estoy. Dale, Hans, por favor. Sí. O sea, como decía al inicio, yo creo que es fácil enfocarse en solo la parte negativa, ¿no? Pero en realidad hay también aspectos positivos. O sea, claro, no digo que la pandemia sea chévere, ¿no? O sea, sea lo máximo, pero, por ejemplo, no sé si allá, no sé dónde están ustedes, pero acá por lo menos no han habido saqueos, no han habido un montón de cosas que sí hubo por ejemplo, en la peste, o sea, cuando fue la peste, o ¿cómo se llama? Bueno, saqueos digamos, a residencias de personas de más alta clase, por ejemplo, ¿no? O tampoco ha habido una migración masiva tampoco, ¿no? O sea, en Europa durante la peste hubo migraciones masivas que iban de un lado para otro, que eso era lo que mataba a la población que te recibía, ¿no? Acá no ha habido eso se ha podido controlar de cierta manera, ¿no? Entonces, hay diferencias cruciales que yo creo que hacen que la pandemia de hoy
o sea, la que estamos viendo hoy, que es horrible, o sea, por supuesto que es horrible, que es una sensación terrible, que no hay, o sea, no se le puede embellecer tampoco, ¿no? Pero dentro de todo han habido muchas cosas o sea, han habido muchas cosas que han funcionado mal, pésimo, el gobierno, digamos, la gestión de la salud, como decía Majo, ha sido pues deplorable, no tenemos suficientes médicos, pero esas son condiciones que ya se sabía que teníamos, ¿no? O sea, desde 2009 básicamente se anda reclamando una reforma del sector salud acá en el Perú y nadie bola ese asunto. Entonces, cuando llega una crisis como esta, obviamente todo colapsa. Y hay muchos medios que te dicen, oye, pero claro, ahora se nota que, ¿cómo se llama? Ahora sí les preocupa. No, mentira. Los que están metidos en todos estos temas, desde el 2009 estaban reclamando, desde 2007, 2009 están reclamando que hay una reforma. Lo que pasa es que no hay, ¿cómo se llama? No hay mucho, no se le presta atención a los que están metidos en los temas, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante complejo y que uno cuando cuenta una historia o un cuento sobre todo, uno no puede abarcar todo, ¿no? Uno tiene que tratar de agarrar un pedazo de esa realidad y tratar de explorarlo, ¿no? Como, no sé si ustedes han leído Maus, por ejemplo, Alex Silverman, él lo que te dice, la realidad es demasiado difícil para un cómic, ¿no? Entonces, es igual, la realidad es demasiado compleja para un cuento. Entonces, tú lo que tienes que agarrar es un segmento que tú conozcas, ¿no? Y yo creo que parte de la responsabilidad es que ese cuento te dé una escena realmente que sea o sea, balanceada en todo caso, ¿no? Y hay personas que están escribiendo cosas muy buenas sobre eso, ¿no? Yo creo que es cuestión de prestarle atención a los artistas adecuados. Ya, sí, estoy de acuerdo con que pues en la condición humana o en este ser humano no solamente ocurren cosas malas, sino que también ocurren pues también cosas maravillosas en donde pues muy extrañamente lo que nos sorprende es como humanidad. Muchas veces lo que nos llega a ser sorprendente es justamente las cosas buenas que afloran, ¿no? La esperanza que queda en últimas. Pero siguiendo con esta línea, quisiera preguntarles por una obra de literatura en específica, sea un cuento, sea una novela, en donde haya impactado en ustedes justamente por estas actitudes. Centrémonos en estos momentos negativos en las que este actuar del ser humano haya sido especialmente impactante. No sé si comenzamos en estos momentos por Majo o por Rodrigo. Bueno, si deseas, yo puedo comenzar. Dale. Para seguir ahondando un poco más en lo que es el diario del año de la peste, uno de los pasajes que me impactó bastante, hay diferentes tipos, ¿no? Hay algunos que son hasta graciosos, pero uno que me impactó bastante era que los mismos dirigentes de esa época en Londres habían designado a ciertas personas para hacer que se cumplan las cuarentenas. Por ejemplo, ponían a guardias afuera de las casas y quienes se encargaban de verificar que las personas no salieran, por así decirlo. Si había un enfermo ahí adentro, todos se morían. O sea, era como que hay un enfermo ahí, bueno, nadie puede salir, todos se enfermarán ahí y todos se morirán ahí. Eso fue una de las cosas que me impactó. Aparte de eso, habían guardianes, habían médicos, cirujanos y habían lo que eran las enfermeras. Y según lo que relata Defoe en el diario del año de la peste, era que algunas de ellas eran tan malas que como les pagaban y, o sea, era un trabajo para ellas en sí, lo que hacían era matar a los enfermos, o sea, no ya curarlos, sino como que no les daban la posibilidad de poder saber si sobrevivían o no, simplemente preferían, para no contagiarse ellas mismas, no llevarlos a sus casas, no seguir propagando, por así decirlo, la enfermedad, preferían matar a las personas, a los enfermos, en vez de darles la oportunidad de ellos mismos sobrevivir, ¿no? Eso fue algo que realmente me impactó porque hasta dónde puede llegar el individualismo de las personas, egoísmo en realidad, en poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? No creo que sea nada válido, nada correcto, nada moral, sobre todo si es que es tu vocación, ¿no? Tu vocación salvar personas, salvar vidas. Es totalmente lo opuesto. Majo, pero no puede haber un contrapuesto en ello, es decir,
No puede haber también una intención justamente de privilegiar el bien común al bien común por encima del bien individual. Es decir, estamos sacrificando algunas personas que ya están contagiadas, de las que tenemos un futuro incierto, por el bien de la población. ¿No lo podríamos ver desde este punto de vista? Majo, ¿qué opinas? Yo creo que en ese aspecto yo no lo vería así. Bueno, por lo menos yo no me pondría en esa situación. Mejor dicho, yo no tomaría esa decisión. No creo que estuviera en mis manos. Porque no era que la persona estaba en la calle enferma y voy y lo mato, sino que era tú encargada de estar en la casa de esa persona por tanto tiempo para cuidarlo y hasta que se mejore, ¿me entiendes? No era que la persona iba a estar por la calle, iba a seguir propagando la enfermedad, sino que ellas eran designadas a cada casa para que puedan cuidar a los enfermos. Entonces, ahí creo que no aplicaría eso de para que no se siga expandiendo diseminando más la peste. Creo que se pudieran haber tomado otras medidas, pero, por ejemplo, yo no hubiera así matado a alguien. Pero yo creo que no eran, ellas no se iban más por ese aspecto, por así decirlo. Según lo que relata Defoe, era porque simplemente ya no querían estar ahí, no querían estar cerca de los enfermos y bueno, pues como no quería seguir ahí simplemente y bueno, ya les decían, bueno, posiblemente se va a morir, mejor lo mato de una vez. Y bueno, no, realmente, bueno, por lo menos a mí me pareció bastante brutal. Y hay otras cosas bien fuertes también. Hay cosas bonitas también en ese libro, cosas que también saca el lado bueno de las personas, pero es algo que me pareció bastante fuerte, ¿no? Claro, vaya. Sí, también quedé un poco impactado y a la vez un poco pensativo. Creo que esta idea me va a estar rondando un poco a la cabeza porque en cierta forma también tiene que ver con una parte del ser humano que, pues de cierta forma tiene que ver al mismo tiempo con el capricho y con ciertas zonas oscuras de la psiquis humana que nos hacen en ciertos momentos preferir eh, tal vez la vida del otro por encima de cualquier cosa, de un capricho, de... Va, listo. Rodrigo, una obra, de nuevo, una obra de la literatura en donde te haya dejado impactada la reacción que la gente ha tenido como seres humanos. Bueno, ya eso habíamos conversado con Isa. Ya Okay. vuelvo a mencionarla una vez más, que es Ensayo sobre la ceguera, quizá una de las más crueles, que la escena del manicomio, donde se da la violación a las mujeres, una violación masiva, pero en el fondo de eso también hay un lado enternecedor por parte de esta mujer del médico, que ella, pese a todos esos maltratos, aún cree en la solidaridad. Pese a eso, creo que es quizá el valor que se puede rescatar de esa obra. En el fondo de eso, la esperanza de poder renacer y sobre todo que sea una invitación a leer, ¿no? Estas obras, ¿cierto? Como dicen, no hacer spoiler, sino que cada uno pueda leer el texto. Es un texto muy interesante desde la primera parte, desde el inicio, y accedemos ahí a cómo la mujer es un instrumento para desfogar los deseos sexuales de estos ciegos perversos. Quizá esa sea la parte más cruel, ¿no? Y también la otra obra, diríamos, por contraparte, El amor en tiempos del cólera, nos enseña eso, que el amor pervive a pesar de la enfermedad, ¿no? El amor puede curar quizá todo, probablemente, quizá usando una frase de Vallejo, ¿no? El amor, incluso haciendo contraposición a esa frase que Vallejo decía en uno de sus poemas, ¿cierto? De que el amor quizá no lo puede todo, pero para la escritora de García Márquez, a la obra que plantea, sí, ¿no? Sí, entonces, de hecho que creo que ahí está la nueva cara de la visión que le dan los autores ahora, quizá también a partir de esta situación que vivimos, se puede hablar de una generación de escritores que están relatando lo que sucede de esta enfermedad, aunque pienso que es un trabajo arduo, quizá complicado, porque ya mucha gente, quizá el escritor que tendría que recrear
tendríamos que pensar en nuevos parámetros, ¿no? De imaginación para poder relatar algo más que las muertes, que la agonía de la gente que fallece cada día, ¿no? En los hospitales. Eso sería. Rodrigo, pero cambia la época, cambian las condiciones y la condición humana sigue siendo la misma, o con la época la condición humana también va modificando ciertos criterios. Sí, claro, sin duda ahora lo que yo me percato es que la sociedad se va volviendo mucho más sensacionalista que antes, porque las redes sociales permiten eso. Hay mucha gente que publica anunciando medicinas, vacunas, cantidad de infectados, o sea, todo el mundo ahora es periodista, ¿no? Informante de todo. Y quizá, ¿dónde estaría el papel del escritor? Me preguntaba, ¿cuál es el papel del escritor ahí para poder recrear quizá algo diferente de lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿no? En la realidad, que ya estamos ya saturados de muchas noticias en internet, en Facebook, y por eso quizás sería la pregunta, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la nueva forma, ¿no? Obviamente que lo cruel, lo bárbaro siempre va a existir, la gente desalmada que se aprovecha del dolor y para sacar una tajada más de dinero, ¿no? Eso sí, indudablemente que siempre va a haber. Entonces, quizá escritores generación COVID, quizá puede ser, no sé, qué obras, porque he visto, ¿no? Varios compañeros que han publicado, incluso han sacado un tomo dedicado a esta pandemia, y bueno, no sé cuál sería el aporte en ese caso, ¿no? ¿Qué literario podríamos agregar en ese contexto? Gracias. Vale, Rodrigo. Bien. Hans, bueno, ya Rodrigo me dice, bueno, esta pregunta ya no la habían hecho cuando estábamos con Isa, pero no sé si de pronto quieras aportar algo a la discusión que estamos dando, o simplemente tú dices, no, ya lo dije, ya lo mencioné, y pasamos a la siguiente sección. Yo creo que, o sea, la pregunta es si una obra, ¿no es cierto? Estás comentando una obra que se pueda leer que tenga que ver con el tema. Y yo creo que... No. ¿No? Sí, no, más o menos. Es decir, ¿qué obra te ha dejado, especialmente, te ha causado algún impacto con respecto a la posición que tomó la humanidad con respecto a la pandemia? Mira, no sé si usted conoce a Bill Nye, el difusor de ciencia, que tiene un programa en internet, ha tenido un montón de programas, el tipo ya está viejito. Es un tipo que ha tenido programas de televisión, en fin, y él es científico y tiene un libro que sacó hace un par de años que se llama Innegable, que es sobre o sea, el libro es sobre la evolución, ¿no? Cómo la evolución es algo ya innegable hoy en día, que ponerse en un plan de negar la evolución, o sea, la teoría de Darwin es pues algo pues totalmente irracional, ¿no? Y te muestra un montón de, ¿cómo se llama? Te muestra un montón de estadísticas y de historias y todo, lo enfoca de distintos ángulos. Y él te dice que uno de los elementos que permitió justamente a la raza humana evolucionar a ser la especie dominante del planeta es que no es envidioso, o sea, no es egoísta, y que colabora entre ellos, o sea, que fuimos comunitarios del comienzo y que ese invento en ese momento de vivir en comunidad, colaborar entre nosotros, es lo que nos ha permitido desarrollarnos y ir creando pueblos, después ciudades, después tecnología y ciencia, ¿no? La ciencia es comunitaria, es colaborativa. Y eso, él decía, es un elemento de la evolución humana. Y es innegable, y uno puede, y te muestra un montón de ejemplos, ¿no? De cómo, por ejemplo, si tú a tu costado ves una viejita que se cae al piso, tu primer impulso es ayudarla. ¿No? No es robarle la billetera, o sí, hay locos que hacen eso, hay psicópatas que hacen eso, ¿no? Pero eso no es lo normal. Lo normal de nosotros, seguramente los que estamos aquí presentes, o sus familiares, sus seres queridos, es ayudar a la persona que se ha caído, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en el Perú, las campañas de ayuda a, por ejemplo, nuestros hermanos del sur, cuando hay heladas, o cuando a Pisco, por ejemplo, cuando fue el terremoto, son súper exitosas y se capta un montón de cosas, porque los peruanos o sea, hay algunos peruanos que son desgraciados, malditos, corruptos, ladrones, todo lo que quieran, pero o sea, en general, si uno ve, o sea, estadísticas más antropológicas, datos, encuestas, todo, uno va a ver que en general somos bastante comunitarios y colaborativos, ¿no? Y a mí, cuando yo leí ese libro, a mí me chocó un montón, porque dije, ¿qué? Aguanta, ¿no somos malvados? O sea, resulta que yo como ser humano no soy lo peor que puede haber existido, soy un desgraciado asesino.
Resulta que no, o sea, yo había vivido engañado porque justamente leía pues un montón de literatura de terror donde todos siempre hacen lo peor posible. Entonces, eso como que a uno yo creo que le lleva a la reflexión de, hay otros autores, Mike Cole, no sé si conocen, es un escritor norteamericano de ¿cómo se llama?, de fantasía bélica, y él habla bastante de cómo para escribir sus libros él lee cualquier otra cosa, o sea, no lee literatura bélica, lee cualquier otra cosa. Lo mismo, Max Brooks también decía lo mismo, ¿no? Yo para escribir mi libro leí cualquier otra cosa que no sea literatura zombie, porque si no te quedas hablando siempre lo mismo, ¿no? Y yo creo que ahorita corremos ese riesgo, ¿no? Porque si nuestra referencia para hablar, para escribir cuentos sobre la pandemia, de cómo sobrevivimos la pandemia, es otros cuentos de cómo sobrevivimos la pandemia, generamos un efecto ahí circular que, ¿cómo se llama?, que es terrible, ¿no? Y que en el Perú lo hemos visto con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes es mayor de 40 y vivió la época de Quilca, cuando Quilca estaba de moda en el centro de Lima, cuando el Perú estaba prohibida la importación de libros, y la única manera de conseguir libros nuevos era ir a Quilca, que era una calle donde ilegalmente podías conseguir libros importados. Y en Quilca habían varias movidas culturales, y una de esas eran los cómics. Y los cómics eran autorreferenciales completamente, o sea, eran la misma historia una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y cuando tú hablabas con la gente, con los creadores, ellos te decían, no, lo que pasa es que así es la gente, así es la gente. Y tú le dices, no, así no es la gente. Así es, digamos, esa realidad que ustedes han creado entre ustedes, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita estamos ante una ola de creación literaria, van a venir un montón de novelas, de cuentos, de miniseries, de lo que sea, sobre cómo sobrevivimos la pandemia, y podemos hacer algo realmente profundo, pensado, no sé, informado, o podemos hacer la referencia autorreferencial, ¿no? Y yo creo que ese es el reto, yo creo que ese es el reto ahorita para los escritores, ¿no? No sé si hay que decir eso. Genial, Hank. Genial. Vale, recordarles a todas las personas que se encuentran viéndonos en estos momentos, este es un espacio que hemos denominado Autores Increíbles, es un espacio propuesto por la revista Relatos Increíbles para dar precisamente espacio a las voces, a las opiniones, a los puntos de vista de los autores que publican en nuestra revista, y por qué no, a cualquier otra persona que quiera sumarse y que quiera aportar a cada una de las temáticas que estamos proponiendo acá para que sea eje de discusión por cada uno de nosotros. Hagan sus preguntas. A continuación, después de la pausa comercial, iremos a contestar cada una de las preguntas, a darle respuesta a cada una de las preguntas que ustedes han hecho en el chat. Propongan los temas que quieran que aquí se estén tratando y participen en cada una de las convocatorias que se está realizando por parte de la revista para que ustedes, los que se encuentran viendo en estos momentos, publiquen sus cuentos y publiquen sus historias. Al mismo tiempo, quiero recordarles que estamos en pleno lanzamiento de nuestro último número de la revista, en donde la idea es que ustedes lo compren, nos apoyen y nos lean estas maravillosas historias que se han publicado y que se siguen publicando a través de estos autores que van surgiendo y que podemos decir que es un semillero a través de nuestra revista. Vamos a una pausa comercial y volvemos a contestar las preguntas del público. Sí. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores Increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Bien, muchas gracias a cada una de las personas que en estos momentos se encuentran siguiendo, que nos han seguido desde el principio. Pedirles que por favor también compartan y hagan sus preguntas, hagan sus comentarios a través de
el chat de esa transmisión. Bien, vamos a generar una pregunta. Cada una de las personas que se encuentran aquí como panelistas o como participantes de esta revista pueden simplemente hacer su participación. Para pues cada una de estas preguntas que vamos a realizar. La primera dice que las pandemias son derrotas de la humanidad. ¿Quién se le mide esta pregunta? Hans. Mira, o sea, la pandemia es algo que sucede, ¿no? O sea, la diferencia, o sea, yo creo que lo que nos deberíamos preguntar es cuál es nuestra reacción a la pandemia, ¿no? Y hay muchas cosas que han funcionado mal, ¿no? Como el sistema de salud, por lo menos acá en el Perú el sistema de salud no estuvo al nivel del reto, pero por ejemplo las Fuerzas Armadas sí han estado al nivel, han habido algunos abusos, en fin, pero eso ha sido poco, en realidad para lo que pudo haber sido, lo que hemos vivido en los 80 en Perú, podemos haber visto una evolución de eso, o sea, de lo terrible, de los abusos que hubieron ahora y mucho menos. Pero aparte, la colaboración científica, ¿no? O sea, si se dan cuenta, hemos podido generar ya casi tenemos la vacuna en 7, 9 meses, lo cual es un récord nunca antes visto, ¿no? Y eso no ha sido, o sea, no es casualidad, es porque o sea, la comunidad científica en el mundo ha desarrollado ciertas formas de colaborar, redes, ha generado formas de identificar cuál información es correcta, cuál es falsa, que China liberara toda la información que tenía desde el comienzo. Eso ha podido ayudar a que se generaran investigaciones en todo el mundo. Y ahorita tenemos varias candidatas a hacer la vacuna contra COVID. Eso es algo, o sea, eso es algo sorprendente en realidad, ¿no? Eso es algo que no, o sea, solamente piensen la peste negra, cuánto duró, o cuánto nos demoramos en conseguir la última vacuna para una solución mortal, o sea, el SIDA, por ejemplo, el SIDA, cuánto tiempo nos demoramos en conseguir ¿cómo se llama? Una medicina que frenara el SIDA, o sea, ha sido algo realmente sorprendente, ¿no? Y yo creo que lo que nos toca ahora es evaluar, o sea, porque como decía al comienzo, es fácil decir, no, todo está mal, y ya, listo, quitarlo todo de negro y pegarte un tiro, pero yo creo que nuestra labor ahora como escritores es identificar qué funcionó bien, qué funcionó mal, y tirarle barro, ¿no? O sea, agarrar y, ¿cómo se llama?, e insistir en las cosas que fallamos, para que la gente cuando lea eso sienta pues la responsabilidad de ponerle más atención a eso, y, ¿cómo se llama?, reconocer, y no sé si elogiar es la palabra, pero reconocer a aquellos que se han hecho una buena labor, ¿no? Que se han estado a la altura del reto. Y yo creo que eso es, en realidad, yo creo que es la pregunta, ¿no? Vale. Algunas de... tal vez Rodrigo, tal vez María José, ¿quieren aportar algo? ¿Hay algo que decir de parte de ustedes? Yo quisiera mencionar algo. Estoy de acuerdo en algunas cosas que dijo Hans, porque definitivamente en Perú no estábamos tan preparados en cuanto a lo que es los temas médicos. No se había tomado mucha importancia a lo que es la salubridad en realidad de todos los peruanos. Pero también considero que no solamente es eso, ¿no? O sea, si bien no hay suficientes máquinas, no hay suficientes médicos, o no, hay escasez de muchísimas cosas, también el hecho que se haya propagado tan rápido ha sido también responsabilidad de las personas, ¿no? Porque vemos que al principio estábamos todos encerrados y como que se había frenado un poco, pero aún así, aún teniendo leyes, aún teniendo una dictaminación del presidente que no se podía salir, la gente ha hecho lo que ha querido. Y tal vez si todos hubiéramos sido menos egoístas y pensar en los demás, tal vez hubieran habido menos muertes, tal vez hubiera sido un poco más de ayuda a los médicos. No estoy diciendo tampoco que nos conformemos, ¿no? De que no haya mejoras. Obviamente necesitamos mejorar bastante en lo que es el tema sanitario en el Perú, pero lamentablemente es la realidad que nos tocó vivir y es la realidad que nos alcanzó la pandemia. Entonces, yo creo que más que nada también es nosotros mismos evaluar las acciones que nosotros mismos hacemos como ciudadanos, pensar en el bien común, porque yo creo que eso también hubiera ayudado bastante, ¿no? Hemos visto que hace poco hubo un accidente
por así decirlo, de gente irresponsable que se juntó en un lugar, en una discoteca, murió mucha gente. Y lo que yo veo casi siempre es que las personas están acostumbradas a echarle la culpa al otro de las acciones que uno mismo toma, ¿me entiendes? Y eso no me parece porque cada uno es responsable de sus acciones, cada uno es responsable de las cosas que hace. Y yo creo que si pensáramos más en el otro, en el del costado, no necesariamente porque sea nuestra familia, porque he escuchado a varias gente que dice, bueno, a mi primo le dio el coronavirus, pero no le dio nada, o sea, fue leve, fue asintomático, no sintió nada, todo chévere, pero a todas las personas no reaccionan igual. Por ejemplo, yo tengo un problema en el pulmón, si a mí me llega a dar eso, yo la voy a sufrir bastante. Entonces, así sin querer queriendo, tú dices, bueno, yo soy asintomático y normal, pues no. Pero posiblemente tú seas asintomático, tengas el virus, pero tu abuelo no le va a dar igual y puede morirse. O el abuelo de tu primo, o el abuelo de tu amigo, de tu vecino. Entonces, son diferentes cosas y yo creo que más que nada es el tema de la responsabilidad de cada persona que debe de tomar de sus acciones. Eso. Ok, no sé si Rodrigo quiere aportar algo a esta discusión o vamos a la siguiente pregunta, dime. Bueno, solamente acotar que sí, pues efectivamente estamos viendo que el ser humano ha fracasado definitivamente en cuanto a la solidaridad, pero no podemos generalizar. Sin embargo, hay casos en los que la gente ha mostrado ser muy empática y bueno, de todas maneras una epidemia y más aún una pandemia revela el verdadero rostro del ser humano. Eso es lo que pienso, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, ¿no? Sin importar sexo, nación o edad o género. Ok, vale. Se podría decir que el libro, esa es otra de las preguntas del público, se podría decir que el libro de Darío es o contiene una perspectiva más realista. Supongo que esa pregunta es para Majo. Disculpa, del diario. De Darío, el libro de Darío. Supongo que, no sé, esta discusión se dio cuando estábamos con Isa, supongo, tal vez. Del diario. Del diario. Oh, Sí. del diario. Ok, listo. Bueno, en cuanto al diario, como había comentado, Defoe había escrito esto, en teoría, 50 años después de que se dio toda la epidemia de la peste, ¿no? Cuando él tenía, supuestamente todo había pasado cuando él tenía 5 años. Algunas personas dudan de que haya sido realmente lo que él haya estado ahí, haya presenciado todo, porque, como digo, redondemente tenía 5 años. Pero también creo que posiblemente pudo haber tomado algunas vivencias de personas cercanas a él, algunas cosas que él recuerde, porque yo creo que a pesar de haber tenido 5 años, hay cosas que definitivamente a una persona puede marcarla a edad muy temprana, ¿no? Entonces, bueno, se podría decir que en parte sí, en parte no, todavía está en discusión por lo que he podido investigar. Algunas personas creen que es ficticio por lo mismo de las edades y de los años, pero aún así, leyendo el relato tal cual como un diario, como él lo ha escrito, no tiene tanta diferencia, casi nada de diferencia con la realidad que vemos ahora. Así que no me sorprendería para nada que sea algo que realmente ha pasado, ¿no? Que él mismo ha atestiguado. Ok. Bueno, en estos momentos Hans nos comunica que tiene que retirarse de la reunión. Le agradecemos mucho a Hans su participación, sus aportes que han sido bastante nutridos y nos han, de cierta forma, dado una información bastante propicia para el tema que estamos trabajando en estos momentos. Esta coyuntura que estamos viviendo nos ha llevado a todos a salir de nuestra zona de confort. Darío no, sino Rodrigo, perdón. Bueno, sí, de todas maneras, porque muestra quizá el rasgo más
más importante del ser humano, que es la creatividad, la innovación. Para el caso peruano, sí, también. Y bueno, en el ámbito cultural, sin duda, porque todos ahora están utilizando la tecnología, lo digital, para diversas actividades, y eso es muy nutrido. Esta nueva época, quizá viendo el lado positivo, ha permitido que accedamos a muchos eventos, a muchas actividades, ponencias, que podemos ver en tiempo real en muchos lugares, y conocer a más personas, a más ponentes, que yendo presencialmente no podríamos haberlo hecho, ¿no? Entonces, creo que se abrió una brecha muy interesante para lo digital, y eso implica a la gente, pues, que está desarrollando proyectos culturales o literarios mediante las redes, ¿no? Y eso es muy bueno. Eso sería, ese sería mi aporte. Justamente esta revista tiene que ver con eso, ¿no? Justamente esta revista ha aprovechado de cierta forma esta coyuntura que tenemos en estos momentos para reunirlos a ustedes. Y algo que he destacado yo en lo personal es este encuentro también intercultural De acuerdo. sobre un tema en específico. Bien, nos preguntan desde el público que el cuento, bueno, que si hay números de relatos increíbles sobre la pandemia o sobre pandemias, y pues hay que decir que sí, que tenemos el cuento de los 9.000 millones de Luis, y el cuento de, alguno por favor me recuerda el apellido de Luis para poderlo citar y referenciar bien. Y tenemos por otro lado a Miguel Ángel Vallejo con La plaga que no podías ver. Entonces, en este sentido, sí tenemos cuentos sobre pandemias, sobre epidemias y también diferentes temáticas que tienen que ver con este asunto justamente de esta pandemia. Bien, pues ya para cerrar, estamos de nuevo recordarles que este es un espacio creado por la revista Relatos Increíbles, que hemos denominado como Autores Increíbles, un espacio en donde nos encontramos personas, gente de diferentes países, y que simplemente nos reunimos para dialogar, para hablar un poco sobre cada una de las cosas que hemos publicado y que es el tema justamente de interés que tenemos. Yo quiero pedirle a cada una de las personas, o a ustedes dos que nos acompañan en estos momentos, que hagan una invitación a las personas que nos están viendo para que lean nuestros relatos, para que compren la revista y para que también se encuentren con esta condición humana que tratan de revelar varios de nuestros escritores. Si quieres, podemos empezar por Rodrigo. Sí, gracias Javier por la oportunidad una vez más de estar unos minutos conversando sobre estos temas, sin duda inagotables, pero muy enriquecedores para todos los amantes de la lectura. Y bueno, también agradecer o felicitar la iniciativa de Relatos Increíbles, a Cuedi, que está promocionando autores que quizá necesitan vislumbrarse en estas épocas. Yo también participé de un número, y es grato poder contar siempre con nuevos amigos, escritores, con gente que está presta a leer, a comentar. Y bueno, es una gran ventana virtual, Relatos Increíbles, para todas las personas que quieran dar a conocer su arte, ¿no? Creo que eso es muy bueno. Entonces, la invitación está hecha y esperamos que hayan más escritores que se animen a publicar y a enriquecer la literatura con su imaginación y su arte. Bien. Majo, yo quisiera que también nos contaras un poquito más sobre ese trabajo que estás haciendo, sobre esa traducción que estás haciendo, que va a ser publicada justamente por esta editorial, y que pues sería bueno que no solamente hicieras una invitación a que leyeras nuestra revista, sino que nos contaras un poquito más de tu trabajo y que también nos invitaras a leer ese trabajo que te encuentras realizando en estos momentos, perdóname. Sí, bueno, les invito a todos a que revisen las publicaciones de Acuedi, los relatos
Increíbles, que también he estado hojeando un poco, también me parece bastante interesante que también les den oportunidades a los autores de diferentes nacionalidades, no solo peruanos. Y en cuanto al diario del año de la peste, que es el trabajo que estoy realizando ahorita, la traducción, me encantaría que pudieran leerlo. Es un libro bastante interesante, narra tal cual las vivencias de Defoe, todo lo que pasó, todo lo que vio, atestiguó. Es bastante interesante, se puede ver muchísimo la realidad de ese entonces, que como he venido diciendo, no es tan diferente de la actualidad, a pesar de muchos años, a pesar de tantos avances de la tecnología, de muchísimas cosas que pueda haber, la realidad de cada persona y las acciones de cada persona en sí no han cambiado, ¿no? Se puede ver muchísimos relatos que son, algunos que son graciosos, que también a la hora que he estado traduciendo me han causado bastante gracia. Hay cosas tristes, muy tristes, hay cosas muy catastróficas, hay cosas que te llaman a la reflexión, hay cosas también muy buenas que han podido pasar. Y los invito a poder leer esta versión nueva en español que estamos proponiendo con mucho cariño y que estoy segura que les va a gustar, porque es algo que realmente creo que es importante que podamos leer, ¿no? Todos. Vale, muchas gracias Majo, muchas gracias Rodrigo. Para Hans, desde donde quiera que te encuentres en estos momentos, también agradecemos mucho tu participación. Pedirles a cada una de las personas que se encuentran viéndonos que nos apoyen en Patreon, que es una iniciativa bastante bella, bastante noble, la que estamos persiguiendo en estos momentos, es la de poder continuar con estos encuentros, con estas discusiones, pero también que podamos seguir abriendo espacios muy importantes para que estas personas que se quieren dar a conocer, para que quieren publicar sus historias, puedan hacerlo, podamos seguir editándolos y podamos seguir compartiendo cada una de sus narraciones. Estuvimos en estos momentos hablando sobre la pandemia en la literatura y bueno, algunas temáticas que rondan a través de este asunto, que pues es un asunto bastante vigente y que nos atañe en estos momentos. Pedirles al mismo tiempo que le den un gran like a esta transmisión, que le den un gran like a esta página, que sigan la página, que compartan nuestras transmisiones y nos vemos la próxima semana a esta misma hora y en ese mismo espacio. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores Increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos.